El 28 de enero de 1547, el rey más poderoso de Inglaterra yacía muerto en su cama. Enrique VIII había gobernado durante 38 años. Había roto con Roma, había creado su propia iglesia, había ejecutado a 2 de sus 6 esposas. Había sido el terror de Europa. Ahora su cuerpo masivo y enfermo finalmente había cedido. Pero la muerte no sería el final de sus humillaciones. Lo que le pasaría a su cadáver en los días siguientes sería tan grotesco que la monarquía intentaría ocultarlo durante siglos, porque el cuerpo del rey, hinchado por años de enfermedad y exceso, literalmente explotaría dentro de su ataúd. Enrique VIII no siempre había sido el monstruo obeso que murió a los 55 años. En su juventud, había sido considerado uno de los hombres más atractivos de Europa. Alto, midiendo más de 1,83 m, extraordinariamente atlético. Sobresalía en justas, en lucha, en tiro con arco. Bailaba durante horas sin cansarse. Su rostro era considerado hermoso, con cabello dorado rojizo y ojos azules brillantes. Era erudito, hablaba varios idiomas, tocaba múltiples instrumentos musicales. Las princesas europeas competían por su atención. Cuando se convirtió en rey en 1509, a los 17 años, parecía la encarnación perfecta de la realeza renacentista. Pero la transformación de atleta dorado a monstruo hinchado tomaría apenas 3 décadas. El cambio comenzó en 1536. Enrique sufrió un accidente terrible durante una justa. Su caballo cayó sobre él mientras llevaba armadura completa. El impacto fue devastador. Estuvo inconsciente durante 2 horas. Sus cortesanos temían que estuviera muerto. Cuando finalmente despertó, el daño ya estaba hecho. La herida en su pierna nunca sanaría completamente. Se convertiría en úlcera abierta que supuraría pus y sangre por el resto de su vida. Pero peor aún, el golpe en la cabeza probablemente causó daño cerebral. Su personalidad cambió dramáticamente después del accidente. El rey, relativamente jovial, se volvió paranoico, cruel, impredecible. Sus dolores de cabeza eran constantes y debilitantes. Su temperamento se volvió violento e incontrolable, y comenzó a comer. Sin poder ejercitarse debido a la pierna, Enrique se dedicó a banquetes masivos. Comía carne en cantidades obscenas, venado, jabalí, cisne, pavo real. Bebía cerveza y vino en galones. Los banquetes reales se volvieron competencias de consumo excesivo. Su cintura se expandió de manera alarmante. Para 1540 necesitaba armadura especialmente diseñada para acomodar su circunferencia. Para 1546 su cintura medía más de 1,37 m. Pesaba probablemente más de 180 kilos. No podía caminar sin ayuda. Necesitaba ser llevado en litera por el palacio. Las escaleras se habían vuelto imposibles. Instalaron un sistema de poleas para izarlo entre pisos. Su respiración era laboriosa incluso en reposo. Roncaba tan fuerte que los sirvientes en habitaciones adyacentes no podían dormir. Pero la obesidad era solo uno de sus problemas de salud. La úlcera en su pierna se había infectado crónicamente. Los médicos intentaban tratarla con cataplasmas de hierbas, sanguijuelas e incluso cauterización. Nada funcionaba. La infección se extendía hacia el hueso. El olor era tan repugnante que los cortesanos podían olerlo al entrar a la habitación. Algunos días, la pierna supuraba tanto que empapaba las vendas completamente. Los médicos tenían que cambiarlas múltiples veces al día, y el dolor era constante, ardiente, imposible de ignorar. Enrique bebía cantidades masivas de vino para adormecerlo. Esto solo empeoraba su salud general. Su hígado estaba destruido por décadas de alcoholismo. Su piel desarrolló tono amarillento característico de falla hepática. Sus ojos también se volvieron amarillos. Sufría de gota, una condición dolorosísima causada por dieta rica en carne y alcohol.
Sus articulaciones, especialmente en pies y manos, se hinchaban hasta volverse inmóviles. El dolor era tan intenso que no toleraba ni el peso de las sábanas. Los ataques de gota lo dejaban postrado durante días. Durante estos episodios gritaba de agonía. Los sirvientes podían escucharlo por todo el palacio, pero ni siquiera esto lo hacía cambiar su dieta. Continuaba consumiendo exactamente lo que le estaba matando. Su comportamiento se volvía cada vez más errático. Los cambios de humor eran violentos e impredecibles. Podía estar riéndose jovialmente un momento y ordenando una ejecución al siguiente. Sus consejeros más cercanos vivían en terror constante. Nadie sabía qué versión del rey encontrarían cada mañana. Sus últimos años estuvieron marcados por purgas políticas constantes. Cualquiera que lo ofendiera, incluso levemente, arriesgaba la ejecución. Amigos de décadas fueron enviados a la Torre de Londres por comentarios inocentes. Su sexta esposa, Catherine Parr, casi fue arrestada por discutir teología con él. Solo su astucia y súplicas la salvaron. El rey que había sido adorado se había convertido en tirano caprichoso y peligroso. En los últimos meses de 1546, la salud de Enrique colapsó completamente. La úlcera en su pierna de repente se cerró, sellando la infección dentro. Esto parecería bueno, pero era desastroso. El pus y las toxinas no tenían escape. Se acumulaban en su sistema, envenenándolo desde dentro. Desarrolló fiebre alta que no cedía. Su cuerpo se hinchaba con fluidos. Las piernas se volvieron tan edematosas que la piel se estiraba brillante y tensa. Presionar dejaba depresiones profundas que tardaban minutos en llenarse. Su rostro también se hinchó, distorsionando sus facciones hasta volverlo casi irreconocible. Los cortesanos que no lo habían visto en semanas quedaban impactados por su apariencia. Este hombre hinchado y amarillento apenas parecía humano, mucho menos el rey glorioso de décadas atrás. Su mente también comenzaba a fallar. Tenía episodios de confusión donde no reconocía a personas cercanas. A veces creía que todavía era joven y exigía ir a cazar. Otras veces caía en paranoia, acusando a todos de conspirar contra él. Sus médicos sabían que estaba muriendo, pero nadie se atrevía a decírselo. Bajo ley inglesa, predecir la muerte del rey era traición punible con ejecución. Entonces lo trataban con sangrías inútiles y pociones mientras su condición empeoraba. En enero de 1547, incluso Enrique sabía que el final se acercaba. Llamó a su sexta esposa Catherine y le pidió que cuidara de sus hijos. Hizo su paz con el arzobispo Cranmer, pero se negó a recibir los últimos sacramentos, un rechazo final a la autoridad papal. En la noche del 27 de enero, cayó en inconsciencia. Su respiración se volvió irregular, con pausas largas entre cada aliento. Los cortesanos se reunieron alrededor de la cama, esperando el inevitable final. A las 2 de la madrugada del 28 de enero, Enrique VIII dejó de respirar. El rey, que había aterrorizado Inglaterra durante casi 4 décadas, finalmente estaba muerto. Pero los problemas apenas comenzaban. El cuerpo necesitaba ser preparado para el funeral y nadie sabía exactamente cómo manejar tal masa. Los embalsamadores reales fueron convocados inmediatamente. Su trabajo era remover los órganos internos y preservar el cuerpo para el funeral de Estado. Pero cuando abrieron el torso de Enrique, el olor fue tan atroz que varios tuvieron que salir corriendo. Los órganos estaban en estado de descomposición avanzada. El hígado era masa oscura y necrótica. Los intestinos estaban distendidos con gases. El líquido de la cavidad abdominal era verdoso y pútrido. Trabajaban con pañuelos empapados en vinagre sobre narices y bocas. Incluso así, algunos vomitaban mientras realizaban su horrible tarea. Removieron lo que pudieron de los órganos. Llenaron la cavidad con hierbas aromáticas, especias
y resinas. Pero el cuerpo era tan grande y tan comprometido que el proceso de preservación era prácticamente inútil. La descomposición ya estaba demasiado avanzada. Los fluidos corporales continuaban acumulándose más rápido de lo que podían drenarse. Los embalsamadores sabían que tenían problema serio, pero no podían admitirlo abiertamente. Envolvieron el cuerpo en múltiples capas de lino y lo colocaron en ataúd de plomo. El ataúd de plomo fue sellado con soldadura, luego fue colocado dentro de ataúd de madera elaboradamente tallado. El plan era transportar el cuerpo de Londres a Windsor, donde sería enterrado en la capilla de San Jorge. Pero el viaje tomaría días, y cada hora que pasaba empeoraba la situación. El cuerpo fue colocado en la capilla real del Palacio de Whitehall, para que la corte pudiera presentar respetos. Durante 2 días, nobles desfilaron pasando el ataúd cerrado. Nadie podía ver el cadáver. El ataúd permanecía sellado, pero incluso a través del plomo y la madera comenzaba a filtrarse un olor, sutil al principio, luego cada vez más penetrante. Los cirios y el incienso apenas lo disimulaban. Los cortesanos notaban, pero nadie hablaba de ello. Era impensable admitir que el cuerpo real estaba descomponiéndose de forma tan indigna. El 14 de febrero, el cortejo fúnebre comenzó su viaje lento hacia Windsor. El ataúd fue colocado en carroza elaborada tirada por 8 caballos negros. Cientos de nobles, obispos y soldados formaban la procesión. Campanas doblaban en cada ciudad que atravesaban. El viaje era ceremonial, tomando la ruta más larga para que más súbditos pudieran presenciar. Pero dentro del ataúd, el horror continuaba. Los gases de descomposición se acumulaban dentro del sello hermético. El cuerpo hinchado continuaba expandiéndose a medida que los tejidos se descomponían. La presión dentro del ataúd de plomo aumentaba constantemente, y entonces, en algún punto durante el viaje, lo inevitable sucedió. El sello de plomo cedió. Los gases acumulados durante días explotaron hacia afuera. El sonido fue descrito por testigos como trueno o explosión. Fluidos putrefactos brotaron de las juntas del ataúd. El olor que se liberó era indescriptiblemente horrible. Los portadores del ataúd lo dejaron caer en shock. Los caballos se encabritaron y trataron de huir. Los nobles cercanos retrocedieron, algunos vomitando. La escena era caótica y grotesca. El cuerpo del rey había literalmente explotado dentro de su ataúd. Los organizadores del funeral entraron en pánico. Necesitaban contener la situación antes de que se convirtiera en escándalo completo. Ordenaron que el ataúd fuera llevado rápidamente a la siguiente parada, la abadía de Sion. Allí, lejos de ojos curiosos, pudieron evaluar el daño. El ataúd de plomo había reventado en múltiples lugares. Los fluidos corporales habían empapado el ataúd de madera. El olor era tan intenso que trabajar cerca era casi imposible. Soldadores fueron convocados para reparar el ataúd de plomo, pero primero tenían que limpiar los fluidos que habían escapado. Los sirvientes designados para esta tarea se consideraban los más desafortunados de Inglaterra. Usaban palos largos y trapos para no tocar directamente nada. Quemaban incienso en cantidades masivas. Aún así, varios se enfermaron por la exposición a los gases tóxicos. Finalmente, lograron sellar nuevamente el ataúd. Pero todos sabían que era solución temporal. La descomposición continuaría y no había forma de detenerla. Decidieron acelerar el resto del viaje, menos paradas ceremoniales, más velocidad. Necesitaban enterrar el cuerpo antes de otro incidente. Existe una leyenda persistente, mencionada por varios cronistas de la época, sobre lo que pasó esa noche en Sion. Según los relatos, el ataúd fue dejado en la capilla durante la noche bajo guardia. Los guardias reportaron escuchar sonidos extraños provenientes del ataúd. Borboteos, crujidos,
como si algo se moviera dentro. A la mañana siguiente descubrieron que fluidos habían filtrado nuevamente y supuestamente perros callejeros habían entrado a la capilla durante la noche. Fueron encontrados lamiendo los fluidos que habían goteado del ataúd. Esta imagen de perros consumiendo los restos corporales del rey se volvió parte del folclore. Algunos la vieron como justicia divina. Enrique había ejecutado a tantos, incluyendo a sus propias esposas. Ahora su propio cuerpo era consumido por animales callejeros. Era humillación final para un hombre que había sido tan orgulloso. No todos los historiadores creen que este incidente específico ocurrió. Puede ser exageración o invención completa, pero el hecho de que la historia fuera contada y creída dice mucho. La gente quería creer que Enrique había recibido castigo incluso en muerte. Finalmente, el 16 de febrero, el cortejo llegó a Windsor. El ataúd fue llevado inmediatamente a la bóveda en la capilla de San Jorge. No hubo más ceremonias elaboradas. Todos querían que el cuerpo estuviera bajo tierra lo antes posible. La bóveda había sido preparada meses antes, cuando quedó claro que Enrique estaba muriendo. Era espacio grande, diseñado para albergar su ataúd masivo. También contenía el cuerpo de Jane Seymour, su tercera esposa, y la madre de su único hijo varón. Enrique había ordenado ser enterrado junto a ella. De todas sus 6 esposas, Jane era la única que verdaderamente había amado. Había muerto dándole el hijo que desesperadamente quería. Ahora, 11 años después, se reunían en muerte. El ataúd de Enrique fue bajado a la bóveda y sellado. Los canteros trabajaron rápidamente para sellar la entrada con piedra y mortero. Querían asegurar que ningún olor pudiera escapar. La ceremonia final fue apresurada y sin la pompa que normalmente acompañaría el entierro de un rey. Los nobles presentes estaban aliviados de que todo terminara. El horrible viaje desde Londres había sido experiencia que nadie quería recordar. Y oficialmente nada inusual había pasado. Los registros reales del funeral no mencionan explosión, fluidos o perros. Simplemente registran que el rey fue enterrado con todo el honor debido a su posición. La verdad fue suprimida, considerada demasiado humillante para la monarquía, pero los rumores se filtraron de todas formas. Los sirvientes hablaban, los guardias contaban historias en tabernas. Pronto, toda Inglaterra sabía que algo grotesco había pasado con el cuerpo del rey. Las versiones variaban en detalles, pero el tema central era consistente. El cuerpo había explotado. Para muchos, era prueba de juicio divino contra tirano. Enrique había vivido vida de exceso, violencia y crueldad. Había ejecutado a 2 esposas, había roto con Roma, había disuelto monasterios. Miles habían muerto por sus caprichos, y ahora incluso su cuerpo lo traicionaba en muerte, negándole la dignidad que había exigido en vida. La monarquía intentó controlar la narrativa, pero la historia era demasiado jugosa. Se volvió parte del folclore inglés. Generaciones posteriores la contaban como cautionary tale, sobre peligros de gula, de orgullo, de poder absoluto sin restricción. Enrique VIII se había creído invencible, pero al final era tan mortal como cualquiera. Su cuerpo masivo, hinchado por años de exceso, literalmente no podía contenerse a sí mismo. En siglos posteriores, historiadores debatirían cuánto de la historia era verdad. Algunos argumentaban que era completamente fabricada, propaganda anti-Tudor. Otros señalaban que múltiples fuentes independientes mencionaban el incidente. La verdad probablemente está en medio. Algo definitivamente salió mal con el cuerpo de Enrique durante el transporte. El ataúd pudo haberse agrietado, fluidos pudieron haber filtrado, pero algunos detalles fueron probablemente exagerados con el tiempo. Lo que es indiscutible es la condición del cuerpo en el momento de muerte. Los registros médicos de sus últimos años
Pintan cuadro de hombre en descomposición, incluso antes de morir. Su pierna infectada, su obesidad masiva, su hígado fallando, su cuerpo reteniendo fluidos. Todo esto habría creado situación perfecta para descomposición rápida y violenta después de muerte. Los embalsamadores del siglo XVI simplemente no tenían tecnología para preservar adecuadamente cuerpo tan comprometido. Incluso hoy, con técnicas modernas, sería desafío significativo. En 1888, durante renovaciones en la capilla de San Jorge, la bóveda de Enrique fue abierta. Los trabajadores encontraron su ataúd, todavía sellado después de más de 3 siglos. No lo abrieron. Consideraron que sería sacrilegio, pero notaron que el ataúd de plomo mostraba señales de reparaciones antiguas, parches de soldadura adicionales que no eran parte del diseño original. Esto confirma que el ataúd fue efectivamente reparado durante el viaje a Windsor. Algo había salido mal, tal como las historias decían. Hoy, Enrique Saitio permanece enterrado en Windsor, su cuerpo final desconocido. La monarquía nunca ha permitido que la bóveda sea abierta para investigación. Consideran que la dignidad real, incluso siglos después, requiere privacidad en muerte. Entonces nunca sabremos exactamente qué queda de Enrique VIII, pero la historia de su muerte y lo que siguió permanece como uno de los episodios más grotescos en historia real británica. Es recordatorio de que incluso los más poderosos no escapan de realidades biológicas de muerte y descomposición. Enrique había vivido creyendo que las reglas no aplicaban a él. Había roto con 1000 años de tradición católica cuando no le daban lo que quería. Había ejecutado a aquellos que se oponían a él, sin importar cuán leales hubieran sido. Había consumido riquezas masivas en banquetes, palacios y guerras innecesarias. Se había creído casi divino, por encima de limitaciones mortales ordinarias. Pero en final, su cuerpo se reveló exactamente como los cuerpos de todas las personas, solo que de manera más espectacular, más grotesca, más humillante. El rey que había exigido control absoluto sobre Inglaterra no podía ni controlar su propio cadáver. Sus últimos días fueron agonía de enfermedad autoinducida. Su muerte fue liberación, pero no trajo dignidad. Y su entierro se convirtió en desastre que la monarquía intentaría olvidar. La historia del cuerpo explosivo de Enrique VIII es más que simple anécdota morbosa. Es lección sobre consecuencias de exceso, sobre mortalidad, sobre límites de poder. No importa cuán poderoso seas en vida, la muerte te reduce a carne y hueso, y esa carne y hueso están sujetos a mismas leyes de naturaleza que todos los demás. Enrique VIII aprendió esto de la manera más humillante posible. Su legado es complejo. Fundó Iglesia de Inglaterra, fortaleció monarquía, expandió poder real, pero también ejecutó a miles, destruyó matrimonio, murió monstruoso y solo, y su cuerpo, hinchado y podrido, explotó en su ataúd. Los médicos que atendieron a Enrique en sus últimos años dejaron registros detallados de su deterioro. El doctor Boots, su médico personal, anotaba cada síntoma con precisión clínica. Describía cómo la pierna del rey supuraba 2 onzas de pus diariamente en los días buenos. En los días malos, el flujo era constante y maloliente. La úlcera tenía aproximadamente el tamaño de un puño. Llegaba hasta el hueso de la tibia. Los bordes estaban necróticos, de color negro verdoso. No había tejido sano para sanar la herida. Cada tratamiento fallaba porque la infección estaba demasiado profunda. El doctor Butts también documentaba los episodios de melancolía negra del rey, períodos donde Enrique caía en depresión profunda, se encerraba en sus habitaciones durante días, rehusaba comer, hablar o ver a alguien excepto sirvientes más confiables.
Durante estos episodios hablaba de muerte, de fracasos, de hijos que lo habían decepcionado. Su hijo varón, Eduardo, era enfermizo y pequeño para su edad. Enrique temía que no sobreviviera para heredar el trono. Sus dos hijas, María e Isabel, habían sido declaradas bastardas en diferentes momentos. Su linaje, por el cual había destruido matrimonio y ejecutado a dos esposas, parecía frágil. Estos pensamientos lo atormentaban en sus últimos meses. La relación de Enrique con comida había sido siempre extrema, pero empeoró dramáticamente en sus años finales. Los registros de cocina del palacio muestran banquetes de proporciones obscenas. Un menú típico para el rey incluía medio jabalí asado, 6 pollos, 4 patos, 2 faisanes. Esto era solo para una comida. Se servían 3 comidas principales diarias, más snacks entre ellas. El rey consumía fácilmente 5.000 calorías por comida, y esto sin contar el alcohol. Bebía cerveza con el desayuno, vino con almuerzo y cena. Una botella completa de vino dulce era su preferido para la noche. Los sirvientes reportaban que a menudo estaba borracho para la hora de dormir. Su sobrepeso no era solo antiestético, sino médicamente peligroso, de formas que la gente de la época no entendía completamente. Sufría de lo que ahora llamaríamos síndrome metabólico severo. Su presión arterial era probablemente extremadamente alta. Los dolores de cabeza constantes eran síntoma de esto. Su corazón estaba sobrecargado tratando de bombear sangre a través de tanto tejido. Los médicos notaban que su pulso era fuerte, pero irregular. Probablemente tenía arritmias cardíacas que ponían en riesgo su vida. Cualquier día podría haber sufrido ataque cardíaco o derrame masivos. De hecho, algunos historiadores médicos sugieren que tuvo pequeños derrames en sus últimos años. Los episodios de confusión y cambios de personalidad son consistentes con esto. Su memoria se deterioraba notablemente. Olvidaba conversaciones que había tenido días antes. A veces ordenaba la misma cosa 2 veces porque no recordaba haberlo hecho. Los consejeros aprendieron a no contradecirlo sobre estos olvidos. Decirle al rey que estaba equivocado era peligroso incluso cuando claramente lo estaba. La corte desarrolló elaborado sistema de mentiras piadosas para manejar su deterioro mental. Otro problema médico serio era su probable diabetes tipo 2. No diagnosticado en ese tiempo, pero los síntomas eran claros en retrospectiva. Sed constante e insaciable. Necesidad frecuente de orinar. Heridas que no sanaban, como su úlcera en la pierna. Infecciones recurrentes porque su sistema inmune estaba comprometido. Visión borrosa, que atribuía a ojos débiles de vejez, pero probablemente era retinopatía diabética. Su aliento tenía olor dulce enfermizo, otro signo de diabetes no controlada. Los médicos de la época no entendían la conexión entre dieta y estos síntomas. Trataban cada síntoma por separado sin ver el cuadro completo. Le daban más vino para la sed, empeorando el problema. Aplicaban sanguijuelas para rebalancear humores, cuando lo que necesitaba era menos azúcar y más actividad. La medicina del siglo XVI simplemente no tenía herramientas para ayudarlo. En sus últimas semanas, Enrique desarrolló lo que probablemente era sepsis. La infección de su pierna había entrado al torrente sanguíneo. Su temperatura fluctuaba violentamente. Tenía escalofríos severos, seguidos de sudoración profusa. Las sábanas tenían que cambiarse múltiples veces al día porque las empapaba completamente. Su piel desarrolló tono grisáceo, además del amarillo de la falla hepática. Las manchas púrpuras aparecieron en sus extremidades, señal de que su circulación estaba fallando. Sus pies se volvieron fríos al tacto, incluso en habitación caliente. Los médicos sabían que estos eran signos de muerte inminente, pero no podían decírselo.
La ley era clara: predecir muerte del rey era traición capital. Varios médicos habían sido ejecutados en reinados anteriores por hacer exactamente eso. Entonces continuaban con tratamientos inútiles mientras esperaban lo inevitable. La noche final de Enrique fue larga y difícil. Su respiración se volvió cada vez más laboriosa. Hacía sonidos de gorgoteo porque sus pulmones se llenaban de fluido. Esto es edema pulmonar, común cuando el corazón falla. Estaba esencialmente ahogándose en sus propios fluidos corporales. Los médicos lo incorporaron con almohadas para ayudarlo a respirar, pero incluso sentado, cada aliento era lucha. Su rostro se puso azulado por falta de oxígeno. Sus labios y uñas eran color púrpura oscuro. Alrededor de medianoche cayó en inconsciencia. Su respiración se hizo más superficial, más irregular. Períodos largos sin respirar seguidos de jadeos repentinos. Esto se llama respiración Cheyne-Stokes, típica de últimas horas de vida. Los cortesanos reunidos sabían que el final estaba cerca. El arzobispo Cranmer fue convocado. Llegó justo antes de las 2 de la mañana. Enrique estaba inconsciente, pero Cranmer le habló de todos modos. Le pidió que apretara su mano, si tenía fe en Cristo. Según Cranmer, Enrique apretó débilmente. Si esto realmente pasó, o fue invención piadosa de Cranmer, es debatible. Minutos después, Enrique exhaló por última vez. No hubo lucha dramática, solo quietud repentina. El rey más poderoso de Inglaterra había muerto sin más ceremonia que cualquier campesino. El pánico que siguió a su muerte fue inmediato. Los consejeros sabían que había vacío de poder peligroso. El príncipe Eduardo tenía solo 9 años. Habría regencia, y todos querían controlarla. Pero primero tenían que manejar el cuerpo. Y ese cuerpo presentaba problemas logísticos enormes. Pesaba más de 180 kilos. Moverlo de la cama al ataúd requirió 8 hombres. Y esto fue solo el comienzo de sus dificultades. El proceso de embalsamamiento comenzó inmediatamente, pero ya era demasiado tarde. La descomposición comienza minutos después de la muerte. En cuerpo tan comprometido como el de Enrique, el proceso fue especialmente rápido. Los embalsamadores hicieron incisión larga desde esternón hasta pelvis. Lo que encontraron adentro los horrorizó. El hígado estaba tan necrótico que literalmente se desmoronaba al tocarlo. El vaso estaba masivamente agrandado, probablemente por enfermedad hepática crónica. Los intestinos estaban distendidos con gases de descomposición temprana. Cuando los perforaron accidentalmente, el olor fue tan atroz que uno de los embalsamadores vomitó. El estómago contenía todavía restos de última comida, parcialmente digeridos. El corazón era enorme, agrandado por décadas de esforzarse demasiado. Los pulmones estaban llenos de fluido rosado espumoso. Cada órgano que removían estaba en peor condición que el anterior, y el volumen puro de fluido corporal era asombroso. La cavidad abdominal contenía litros de líquido amarillo verdoso. Este es ascitis, acumulación de fluido por falla hepática. Intentaron drenarlo, pero seguía filtrándose de los tejidos. Las esponjas que usaban se saturaban inmediatamente. Trabajaron durante horas, tratando de limpiar la cavidad suficientemente para embalsamar, pero era como sacar agua de bote con agujeros en el fondo. El fluido seguía viniendo más rápido de lo que podían removerse. Finalmente se rindieron y simplemente empacaron la cavidad con hierbas y especias. Usaron libras de mirra, incienso, romero y lavanda. Pero incluso estas sustancias aromáticas fuertes apenas disimulaban el olor. Cosieron la incisión con puntadas gruesas, pero el tejido estaba tan edematoso y frágil que las suturas se desgarraban. Tuvieron que reforzarlas con tela antes de poder cerrar completamente.
Luego lavaron el exterior del cuerpo con vino y aceites perfumados, pero la piel estaba tan estirada y frágil que se desprendía en lugares. Era como intentar lavar fruta demasiado madura que se deshace al tocarla. Finalmente lo envolvieron en múltiples capas de lino fino. Cada capa era empapada en resinas y aceites, pero todos sabían que era inadecuado. Este cuerpo iba a descomponerse rápidamente, sin importar lo que hicieran, y habían sellado toda esa putrefacción dentro de ataúd hermético de plomo. Los gases de descomposición no tendrían escape. La presión se acumularía inexorablemente. Era solo cuestión de tiempo antes de que algo se diera. Los herreros que soldaron el ataúd de plomo también sabían que había problema. Podían oler los vapores escapando mientras trabajaban. Hicieron el sello tan fuerte como pudieron, pero incluso ellos murmuraban entre sí que probablemente no aguantaría. El plomo es metal relativamente suave. Bajo presión suficiente se deformaría o agrietaría, y la presión que se estaba acumulando dentro era considerable. Cuando finalmente transportaron el ataúd a la capilla para visitas, tuvieron que moverlo con extremo cuidado. Cualquier sacudida podría acelerar el inevitable fallo. Los portadores del ataúd fueron instruidos específicamente a moverse despacio y suavemente, pero aún así podían escuchar sonidos perturbadores viniendo de dentro, crujidos del plomo bajo presión, borboteos de fluidos moviéndose, silbidos de gas escapando por pequeñas grietas. Era como sostener bomba de tiempo, y todos lo sabían. Durante los 2 días en la capilla, el olor empeoró constantemente. Para el segundo día, incluso el incienso más fuerte no podía disimularlo. Los nobles que venían a presentar respetos acortaban sus visitas, entraban, se inclinaban brevemente y salían rápidamente. Nadie quería quedarse en esa habitación más tiempo del necesario. Los sirvientes asignados a mantener vigilia nocturna junto al ataúd se consideraban extremadamente desafortunados. Algunos se enfermaban por la exposición prolongada a los vapores. Dolores de cabeza, náuseas, mareos, todos síntomas de inhalar gases de descomposición. Pero no podían quejarse o serían castigados por mostrar falta de respeto al rey muerto. Entonces sufrían en silencio mientras esperaban que su turno terminara. Cuando finalmente comenzó el viaje a Windsor, todos estaban aliviados. Pensaban que una vez enterrado, el problema estaría resuelto. No anticipaban que el viaje mismo sería cuando todo colapsaría. El movimiento constante de la carroza sobre caminos irregulares sacudía el ataúd. Cada bache aumentaba la presión dentro. Era solo cuestión de tiempo. Y entonces, en algún lugar entre Londres y Windsor, el sellado falló espectacularmente. La explosión no fue como bomba moderna con fuego y metralla. Fue escape repentino y violento de presión de gas, como destapar botella de champán que ha sido sacudida, pero 1000 veces peor. El sonido fue suficientemente fuerte para asustar a los caballos a 40 metros de distancia. Los fluidos que brotaron no eran solo líquidos corporales normales, eran mezcla asquerosa de fluidos de descomposición, hierbas disueltas y materias fecales licuadas. Olor era tan intenso que personas a 100 metros de distancia lo podían oler. Describieron como mezcla de carne podrida, pescado descompuesto y letrina abierta. Era olor que quedaba pegado en nariz y garganta durante horas. Algunos testigos reportaron que no podían comer durante días después. El recuerdo del olor les quitaba completamente el apetito. Los nobles en procesión inmediatamente se dispersaron. Nadie quería estar cerca del ataúd contaminado. Los portadores lo dejaron caer y retrocedieron rápidamente. La escena era caótica, caballos encabritándose, nobles corriendo, sirvientes vomitando. Y en el centro, el ataúd del rey filtrando fluidos de descomposición. Era humillación final para hombre que había sido tan orgulloso.
Su cuerpo lo había traicionado de la forma más pública y grotesca posible. Los organizadores del funeral tuvieron que improvisar rápidamente. Formaron cordón alrededor del área para mantener alejados a curiosos. Pero era demasiado tarde. Docenas habían presenciado el incidente. La historia se extendería como fuego, imposible de contener. En la abadía de Sion, trabajaron frenéticamente para reparar el daño. Los Sold